Buenas noches, profesor. En esta ocasión, junto a mi grupo, vamos a exponer lo que es un tema de gran relevancia ética, que es los derechos de los animales. Como contenido tenemos lo que es la introducción, el marco teórico, los dos casos, el análisis crítico y las conclusiones. Empecemos con la introducción. Empecemos diciendo que nosotros vivimos en una sociedad donde prácticas como la explotación industrial de animales, la experimentación científica y su uso como productos de consumo siguen siendo ampliamente aceptados o aceptadas. Esto nos lleva a una gran pregunta, a una pregunta fundamental, que es nuestra pregunta central de este tema, que es, básicamente, ¿debemos reconocer a los animales como sujetos de derechos? Y si es así, en qué medida nuestras prácticas actuales están vulnerando estos derechos? Entonces, esta posición no solo cuestionaremos nuestras costumbres, sino también conceptos básicos como la dignidad, sufrimiento y justicia. Analizaremos si nuestras leyes y códigos éticos actuales realmente protegen las necesidades y capacidades de los animales. Como objetivo tenemos este estudio combina una revisión teórica de las principales corrientes éticas con el análisis de casos contemporáneos para evaluar si el trato humano hacia los animales es moralmente justificable y proponer un posicionamiento crítico sobre la necesidad de reconocerles derechos más amplios. Siguiente. Ok, el marco teórico. Para entender este debate es esencial conocer las principales teorías éticas. Entonces, como primero tenemos lo que es el utilitarismo y sentencia, que en pocas palabras, el utilitarismo de Peter Singer, que se centra en la sintiencia, que es lo que significa la capacidad de sentir dolor y placer. Para Singer, lo moralmente correcto es minimizar el sufrimiento de todos los seres sensibles. Siguiente. Deontología y sujetos de una vida. El segundo, que es la teoría de los derechos de Tom Reagan, que considera que muchos animales son sujetos de una vida, con valor inherente, por lo que poseen derechos morales básicos. Siguiente, por favor. Y por último, el enfoque de capacidades de Marta Nussbaum, que va más allá del bienestar, buscando que los animales puedan desarrollar sus capacidades naturales y florecer según su especie. Y ahora le paso a mi compañero Luis, que va a presentar los casos. Ok, para este trabajo hemos considerado dos casos. Primeramente, el caso de la ganadería. Y es que en este caso analizaremos que sobre las granjas fábrica. Y es que en las granjas fábrica millones de animales sufren confinamiento extremo, es decir, que son enjauladas en espacios muy reducidos. Algunos sufren mutilaciones dolorosas y separaciones de sus crías. Un ejemplo de ello son las terneras que son separadas de sus madres para la producción de carne. Y es que aquí nos tenemos que preguntar si el consumo de carne barata justifica el sufrimiento masivo y prolongado de los seres sintientes. El segundo caso es el caso de experimentación. En este tenemos la experimentación de cosméticos y la experimentación médica. Primero, la de cosméticos. Y es que muchos animales, ratones, conejos y monos, sufren están sujetos a pruebas de toxicidad. Esta práctica es injustificable, dado que este tipo de productos no son esenciales para la vida humana y existen alternativas. Segundo, la experimentación médica. Incluso en la experimentación médica, el beneficio esperado es marginal o existen métodos alternativos y el sufrimiento infligido a los animales es éticamente cuestionable. Pasando a la evaluación ética, según Singer, el principio de igual consideración de intereses exige evaluar rigurosamente si el beneficio humano justifica el daño causado a los animales, promoviendo la búsqueda de alternativas. Ya, le paso la palabra a mi compañero Mirko. Ya. Como punto 5 tenemos el análisis crítico,
que hablamos sobre las fallas éticas, al siguiente diapositiva, ya, las inconsistencias morales. Tenemos las fallas éticas que son graves inconsistencias morales y tenemos como punto central el sufrimiento animal que se considera significativamente mayor y más importante que los beneficios humanos tribales. Y tenemos puntos que critican las teorías del utilitarismo y los derechos y capacidades. En siguiente punto tenemos el impacto social, que esto es una degradación de la compasión social al normalizar esto. Y como consecuencias tenemos la calidad moral de nuestra sociedad y la relación entre el humano y el animal, que es un impacto directo y negativo, ¿no? Ah, como siguiente punto tenemos el posicionamiento personal de los derechos y justicia animal, que es una estructura de reconocimiento de los derechos y transformación cultural respecto a la justicia y promueve alternativas éticas. Como primer punto tenemos reconocimiento de los derechos, que se define al reconocer los derechos básicos de los animales, que incluyen al no sufrir y vivir en condiciones que respeten sus capacidades naturales. En segundo punto tenemos transformación cultural, que este reconocimiento de derechos no solo es una cuestión teórica, sino un motor para el cambio social. Que tenemos la coherencia de teorías éticas, como ya habló mis compañeros anteriores, y fomenta una transformación cultural hacia un trato más justo y compasivo hacia estos animales, ¿no? Y el tercer punto sería el respeto y justicia, que sería un trato hacia los animales, es un reflejo de los valores sociales fundamentales. Esto habla de un trato más justo a los animales que es coherente con los principios de una sociedad comprometida a la justicia, a la responsabilidad y a la compasión. Y como último tenemos las alternativas éticas que proponen reemplazar las prácticas que generan este sufrimiento por opciones ya existentes, que tenemos las prácticas en la ganadería industrial y la experimentación cosmética deben ser sustituidas. Otra serían las alternativas éticas. Ya hay alternativas éticas disponibles y sería buscar igualar a los humanos y a los animales, pero sí proporcionando una protección mínima ante estos animales, ¿no? Le paso la palabra a mi compañera Camila. Como conclusión tenemos tres principales hallazgos claves. El primero es sintiencia como criterio. Es el criterio moral mínimo que evidencia el especismo, interés humano trivial que prevalece sobre los intereses fundamentales de los animales para poder así evitar su sufrimiento de estos. La segunda sería las teorías de derechos que regan y el enfoque en la capacidad de Nussbaum, que ofrecen bases más sólidas sobre la protección de los animales, reconociendo los valores intrínsecos que trascienden en el cálculo de consecuencias. Y como tercero tendríamos la discrepancia entre principios y prácticas. Este es el análisis de casos prácticos que muestran una discrepancia radical entre los principios éticos y las prácticas sociales institucionalizadas, especialmente en el sistema industrial de la producción de animal. Como retos en el Perú tenemos que, a pesar de la ley 30407, persisten brechas significativas entre el marco normativo y su aplicación efectiva. Mercados de abasto, ganadería extensiva y trato deficiente de fauna silvestre evidencian la necesidad por fortalecer mecanismos de protección. También se requiere una transformación cultural que reconozca el valor inherente de la vida animal más allá del enfoque limitado de su bienestar. Una convivencia justa sería avanzar hacia un trato justo con los animales. Es coherente como una sociedad comprometida con la justicia, la responsabilidad y la compasión. Se necesitan cambios legales, económicos y culturales para una convivencia sagrada con el respeto y al no la violencia entre estos seres. Gracias.